Ya estamos de regreso aquí en Ángulos platicando con José Alberto, ¿verdad? Galarza el Rojo. Me brincó de repente el José, porque de repente siempre te hemos dicho Alberto. Sí. Entonces, por eso, Alberto Galarza el Rojo. Y con Sonia Serrano acerca de, a un mes del transporte, del aumento del transporte, si hay algún viso de mejora. Y bueno, pues lo que ha hecho la FEU, además de interponer este recurso en el TAE, en donde le están dando largas el magistrado García Estrada, y tal vez lo veremos si el propio Pleno, un poco buscando ser reelectos, pues es auditar, digamos, el transporte público, ¿no? Verificar con algunos que se identifican como estudiantes de la FEU, pues ver cómo están operando tanto en cuestiones de higiene, en cuestiones de operatividad, es decir, si me dan el boleto, si el boleto es el correcto, y también si se está cumpliendo o no se está cumpliendo la nueva ley de movilidad desde el asunto de la velocidad y otro tipo de cosas. Así es. Bueno, primeramente, un pequeño comercial. Esta es la campaña, el logo de la campaña Vigilando tu Ruta, que bueno, es un esfuerzo importante de la FEU para poder contagiar a los ciudadanos para que participen en este estudio, que puedo decir que el 40% de las fiscalizaciones que se hicieron del transporte fueron mandados por inbox por los mismos ciudadanos. Entonces, ya te habla de que hay una participación importante en este tema. O sea, no son solamente estudiantes, sino también lo que les dice la gente. Claro, porque nosotros lo que hicimos fue subir el formato, ¿no? Ya que tenemos la herramienta definida, subimos la metodología para que cualquier ciudadano pudiera bajarlo y comenzar a fiscalizar el transporte público de la misma zona metropolitana o de las mismas zonas regionales, que es un tema que también me gustaría platicar aquí. Pero bueno, si me lo permiten, yo rápidamente les puedo decir cuál es el fin de este estudio. Este estudio se realizó a 150 unidades en una primera etapa de 27 rutas distintas que ya te dan estadísticamente datos importantes. Y bueno, pues los resultados son a continuación, ¿no? El 54.6% de los choferes de las rutas vigiladas no portaban ni gafet ni uniforme. Y esto quiere decir que cuando los ciudadanos o los usuarios sufren alguna negligencia por parte del operador, pues no pueden identificar ni siquiera qué persona es la que está conduciendo la unidad. El 65% de los choferes fueron groseros o descorteses e iban a exceso de velocidad, ¿no? Que esto es precisamente lo que hablábamos de que, aunque los transportistas hoy digan que ya les van a dar un salario fijo a los operadores, pues como el modelo permite que haya un dueño de una o dos unidades, o hasta 50 o 100, como se presume, de algunos políticos, pues bueno, prácticamente los mismos dueños de los camiones les dan incentivos económicos para que los operadores tengan mayor boletaje, y eso se traduce a que ganen pasaje correteándose entre ellos. El 79.3% de las unidades llevaba exceso de pasaje, el 53.3% de los choferes no utilizaba el cinturón de seguridad correctamente, eran de hecho algunos simplemente para cubrir el requisito. El 20% de las unidades de las rutas vigiladas en la noche no llevaban las luces interiores encendidas, que esto provoca muchísimos accidentes de personas de la tercera edad porque no tienen la visión al 100%, y bueno, pues esto es algo grave también para la calidad del servicio de los usuarios. Y sobre todo, el 50.4% de los choferes iban distraídos hablando por celular o platicando con alguna persona que iba al lado de ellos. Y bueno, en lo que va el año van 6 víctimas mortales del transporte público. Y bueno, se puede explicar un poquito el por qué. El 50.7% de las unidades no estaban limpias, el 49.4% de las unidades estaban en mal estado. Eso se traduce a vidrios rotos, asientos rotos, defensas en mal estado, la carrocería en mal estado, etc., etc., que bueno, que esto es peligroso, y sobre todo también te habla de la pésima calidad del servicio, que bueno, se dice que es el transporte público el bienestar, ¿no? Pues poco bienestar le vemos al transporte público, y sobre todo este dato que es como el dato de los datos, ¿no? El 98.3% de los choferes de las rutas vigiladas le negaron la parada a alguien durante el recorrido. Entonces esto quiere decir que en frecuencia, en promedio, pasan 2 unidades antes de que te den la parada. Entonces esto te habla de que se siguen correteando, de que siguen peleándose el pasaje, y se traduce a un pésimo servicio que, bueno, el gobierno dice que ya mejoró, todavía nosotros seguimos sin entenderlo. Y por último, el 68.9% de las unidades que están obligadas por ley a llevar botiquín y extintor no cuentan con ninguna de las dos.
Entonces, O sea, ni calidad ni seguridad. Ni calidad ni seguridad. Y hoy estamos pagando este transporte público más caro. A ver, lo que la autoridad dice que mejoró es que se aprobó y que se publicó la ley de movilidad y que se empezaron a publicar ya los primeros reglamentos que se refieren a esta ley de movilidad. Pero creo que se les está enredando y sobre todo se les está enredando porque no han salido todavía formalmente ninguno de los avisos de las nuevas rutas que ya tendrían que estar definidas y que además lo que están haciendo es que las primeras rutas que se pondrán en marcha van a ser las que tienen algunos circuitos, es decir, siguen sin poder resolver el problema de las rutas que por fuerza quieren pasar por alcalde, y además está el problema de las rutas que son que tienen algunos permisos clandestinos, que eso no se ha podido resolver. En resumen, lo que sucedió fue que la única manera que tenía de presionar el gobierno a los transportistas de someterse a los lineamientos de la nueva ley de movilidad era la tarifa. Si ya les diste la tarifa, pues a los transportistas obviamente no les corre ninguna prisa, ni por las primeras rutas empresa, ni por el reordenamiento, ni por mejorar la calidad. ¿Y qué va a pasar? Pues la autoridad ya empieza, y te lo dicen ya algunos funcionarios en corto, ya empieza a tener problemas porque dicen, no, pues es que pensamos que iba a ser más fácil negociar con los transportistas el tema de la ruta empresa y resulta que no. Porque además hay otro tema que es el manejo del dinero, ¿no? Cuando creas una ruta empresa, obviamente el que tiene más saliva va a comer más pinole. Entonces los que tienen poquitas unidades, que no son los políticos, que no son los líderes sindicales, entonces son los que van a pues ver, por lo menos, ahora sí que, perdón por la expresión, pero jineteado un poco el ingreso con respecto a la tarifa. Todos estos detalles se le están enredando a la autoridad, y es por eso que todavía a un mes no vemos mejoras. Claro, y bueno, para hacer una radiografía de cómo está el transporte en este momento, al menos en números, son 7.500 unidades en nuestro estado, 5.000 solamente en la zona metropolitana de Guadalajara, con 3 millones de usuarios también en la zona metropolitana y 560 boletos vendidos por unidad por día. Eso es lo que informaba hasta hace poco tiempo el informador. Y ahora con respecto a lo que decías tú, Sonia, de lo que a su vez es la percepción del gobierno del Estado. Cuando se aprobó esta tarifa les preguntamos, bueno, ¿por qué hacerlo así? ¿Por qué hacerlo de última hora, en tiempo de Navidad y demás? Y la respuesta era que era una válvula de escape porque los transportistas ya estaban metiendo mucha presión y que si no se autorizaba el aumento, pues no podía mejorar el transporte. Lo veían al revés, ¿no? Lo que se nos decía desde el gobierno del Estado en aquel tiempo era que justo el aumento iba a ayudar a que ellos se capitalizaran para hacerle algunas mejoras a las unidades, como por ejemplo ponerle sistema de prepago o algunas otras cosas como comprarle uniformes a los choferes o reponer los cinturones de seguridad en los que ya no lo tenían. ¿Esto se ha visto reflejado o de plano nada? No, es que a ver, yo quiero abordar como el tema que se me hace muy interesante cómo lo trató Sonia. Para empezar, el que es el encargado de brindar el transporte público en este estado es el gobierno. Que el gobierno lo concesione a particulares es su problema. Pero hoy el que tiene la potestad también para retirar las concesiones a todos aquellos que no quieran cumplir es el mismo gobierno. Es que yo no entiendo todavía cómo puede decir el gobierno, híjole, es que qué complicado. No, pues ¿cómo que complicado? Pues tú eres la autoridad, quítales las concesiones. El problema es que sabemos que hay un montón de intereses privados, bueno, que tienen mucho miedo de tocar, pero bueno, eso es lo que hace un buen gobierno, un gobierno de altura y sobre todo un estadista. Y un estadista toma decisiones difíciles, ¿no? Pero sobre todo que vayan a transformar tu mismo estado. Digo, hoy hasta nos da como esta sensación de que el gobierno prefiere tener enfrente a los ciudadanos en lugar de tener enfrente a los transportistas, cuando en realidad lo que el gobierno no entiende es que si realmente va a ser una lucha importante por mejorar, modernizar el transporte público en este estado, pues tiene que ser de la mano de los ciudadanos para lograr las cosas que el mismo estado se está planteando como proyectos, ¿no? Porque efectivamente, ¿qué vimos de los gobiernos panistas? Por ejemplo, se otorgaron en menos de 12 años 3 subsidios, tres aumentos a la tarifa del transporte y un subsidio millonario. Y un subsidio completamente ilógico y
poco inteligente, porque en las ciudades del mundo, o en los estados donde hay, en las principales ciudades del mundo donde hay ese transporte, cuando existen subsidios gubernamentales, se dan no en dinero, se da en tecnología. Si hoy estamos sufriendo la tarjeta de prepago, perfectamente un gobierno, el subsidio millonario que se entregó hubiera sido para que compraran la tecnología para tener el GPS, para medir la velocidad, que los derroteros se respeten, que haya una tarjeta de prepago, que la tarjeta de prepago es el centro de la modernización del servicio del transporte, porque con la tarjeta de prepago vas a saber realmente cuánto ganan los transportistas. Con la tarjeta de prepago vas a poder tener orden y pues, sobre todo vas a hacer que el operador no sea cajero a la vez, ¿no? Porque tiene que manejar y tiene que ser cajero a la vez, y se supone que también tienen que entregar limpia la unidad, entonces hasta también de empleados de limpieza, ¿no? Entonces esta cosa es ilógica, y la tarjeta de prepago daría que hubiera transbordos, ¿no? Que hubiera tarifa indexada, que hubiera un montón de cosas que hoy es una ilusión, ¿no? Y hoy es una ilusión porque, repito, el gobierno, pues desgraciadamente se está dejando secuestrar por los transportistas. Y yo creo que con la suspensión que nos otorgaron hace 2 años, este gobierno inició con una oportunidad histórica de ser el gobierno que pudiera haber transformado el servicio de transporte público en esta ciudad y en este estado. Ya la dejo ir, vamos a la pausa, después de la pausa platicamos acerca de esto, preguntaremos también a Alberto Galarza acerca de los operativos que ha realizado la Secretaría de Movilidad, que dice son permanentes, aunque la verdad es que se hizo únicamente 1 o 2 días. Ya regresamos.